Las películas de dinosaurios han sido una enorme fuente de entretenimiento para muchos, tanto dentro como fuera de la sala de cine. ¿Pero qué tanto de verdad esconden las películas sobre los dinosaurios? ¿Qué errores son ya costumbre en nuestra imaginación? Vístete de paleontólogo junto a nosotros y prepárate, porque estamos a punto de viajar a hace más de 65 millones de años para que puedas comparar y conocer las mentiras que aún crees sobre dinosaurios. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. ¿Los dinosaurios tenían cerebros en las pompis? ¿No te llegó a pasar que mientras estudiabas en la escuela, llegaste a escuchar que los dinosaurios tenían 2 cerebros y que este segundo cerebro se encontraba muy cerca de las pompis? No, te miento. De hecho, en el siglo XIX, existió una competencia entre 2 famosos científicos sobre quién lograba descubrir más fósiles de dinosaurios. A esta disputa se le apodó como la Guerra de Huesos. Debido a que uno deseaba demostrar sus hallazgos por encima del otro, muchas veces daban información imprecisa o apresurada hacia la prensa. Uno de estos datos erróneos ocurrió cuando hallaron que los dinosaurios tenían una cavidad cerca a la cadera en la cual podría caber un segundo cerebro. Se creía esto porque al haber dinosaurios como el Stegosaurus, que poseía el tamaño de edificios y era tan pesado como un montón de elefantes juntos, los científicos creían que era imposible que criaturas tan grandes pudieran moverse al tener un cerebro tan pequeño. Hoy en día se sabe que esta cavidad se trataba solo de una expansión de los huesos y no un espacio para el segundo cerebro. Aunque este mito fue desmentido hace más de 100 años, ha persistido hasta nuestros días en cine, televisión y hasta en muchas escuelas. El combustible fósil. Un dato que muy probablemente hayas escuchado también en la escuela es que el llamado combustible fósil, es decir, el petróleo, se originó cuando los dinosaurios fallecían y sus cuerpos se quedaban cubiertos por distintos sedimentos en la Tierra, los cuales, al cabo de millones de años, se transformaban en una sustancia negra que tanto usamos para crear combustible, nuestros neumáticos y distintos otros productos derivados. Sin embargo, aunque se llama combustible fósil, no quiere decir que venga de fósiles de dinosaurios. Los cadáveres de dinosaurios era más probable que fueran devorados por distintos animales carroñeros antes de llegar a ser un ingrediente para la creación de petróleo. En realidad, el petróleo y gasolina se origina como una sopa entre plancton, sedimentos y distintas temperaturas que permiten su origen. Nadadores olímpicos. Si te hubieran dicho que los dinosaurios eran buenos nadando, ¿les hubieras creído? Es decir, puede parecer imposible debido a la forma de sus cuerpos, como esas patas tan pequeñas y sus enormes tamaños. Pero científicos que se encontraban en la provincia de Sichuan, China, se encontraron haciendo investigaciones en lo que alguna vez había sido un cauce de agua. Allí encontraron miles de pisadas que sugerían que muchos dinosaurios de 2 patas utilizaban este cauce como una especie de carretera que usaban los dinosaurios para llegar más rápido a ciertos lugares. Las huellas que dejaron en el piso dejaron muy clara evidencia de que aunque fueran muy pesados, los dinosaurios no nadaban nada mal. Los Tyrannosaurus Rex, boxeadores. Lo sé, a toda persona que ha ido al gimnasio le ha pasado que a veces ven a personas entrenando tanto que obtienen muchos músculos increíbles en los brazos y pectorales. Sin embargo, muchas veces no poseen la misma definición o musculatura en sus piernas. Lo inverso sucede con los Tyrannosaurus Rex, quien tenían unas esbeltas y gigantescas piernas de las cuales alardear. Sin embargo, sus diminutos brazos parecían ser flácidos e inofensivos. Como bien sabemos, las apariencias engañan, ya que los brazos del tiranosaurio eran bastante fuertes, ya que podían agarrar y manipular objetos como troncos gigantes o hasta agarrar a otros animales de la época, como mamíferos y reptiles prehistóricos. Después de todo, los brazos del tiranosaurio lucen pequeños, pero esto sucede en relación a su cuerpo. Sus brazos medían unos 3 metros, así que eran tan largos como una casa.
Cretacic Park. La gran pantalla nos ha traído algunas de las películas más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, no siempre el libreto está hecho con datos científicos de por medio. Un mito que se ha extendido gracias a las grandes producciones se trata de la época en la que vivieron los dinosaurios, ya que si bien se ha extendido que ellos vivieron en el período Jurásico, pero en realidad los dinosaurios vivieron muchos años antes, durante el período Cretácico. Debido a una serie de factores climatológicos ocasionados por un esteroide durante el período Cretácico, los dinosaurios se fueron extinguiendo poco a poco. Aunque algunos dinosaurios vivieron durante el período Jurásico, su número se redujo demasiado, mientras que reptiles y mamíferos tomaron mayor dominio sobre la Tierra. El verdadero significado de la palabra dinosaurio. Antes del año 1842, la palabra dinosaurio no existía en ningún diccionario o en el lenguaje de ningún científico. No sería hasta que el paleontólogo Richard Owen inventa el término dinosaurio para llamar a una serie de animales que descubrió y poseían muchas características en común. Aunque el término se suele decir que significa lagarto terrible, hay dos errores justo aquí. Los dinosaurios no son lagartos, son reptiles. Además, el término dinosaurio en realidad significa temerosamente grande, ya que originalmente los primeros fósiles identificados eran todos de gran tamaño, pero hoy en día se sabe que había dinosaurios del tamaño de un humano y hasta dinosaurios del tamaño más pequeño como tal vez una gallina. Los dinosaurios que rugían como... Otro detalle muy extendido gracias a las películas es que imaginamos a los dinosaurios como animales que cuando se molestaban, rugían como si fueran leones gigantes. Sin embargo, nunca se ha llegado a encontrar unas cuerdas vocales intactas de dinosaurio. Ante esta interrogante, algunos paleontólogos de la Universidad de Texas llegaron a una conclusión interesante. Probablemente los dinosaurios hayan sido capaces de comunicarse a través de sonidos de baja frecuencia, tal como lo hacen los cocodrilos, a través de su esófago o algún mecanismo parecido. Así que la próxima vez que te imagines un dinosaurio enojado, quizás tengas que hacer un par de correcciones. Los velociraptors son mentira. Los velociraptors son otra de las tantas criaturas que se vieron maquilladas muy bien en la pantalla grande. Sin embargo, lo que sabemos sobre su aspecto difiere mucho de cómo las películas nos han mostrado hasta ahora. Para empezar, los velociraptors no eran más altos que un humano. Estas inquietas criaturas medían tanto como un avestruz o un perro grande, además de que sus cuerpos estaban cubiertos de plumas en varios lugares, como sus brazos, cabeza y espalda. Todas estas características nos hacen pensar que los velociraptors tenían un aspecto muy parecido al de algunas aves de nuestro tiempo, lo cual es lógico, dado que las aves son descendientes de los dinosaurios. Los dinosaurios tomando el sol. Si bien se suele pintar el hábitat de los dinosaurios como plátices en las que el verano nunca se apaga, debido a que se creía que los dinosaurios solo podían vivir en climas cálidos y no podían regular bien su temperatura, en realidad se ha llegado a encontrar restos de dinosaurios en zonas árticas donde el frío no perdona a nadie. Hoy en día se sabe que muchos dinosaurios podrían permanecer en zonas muy frías debido a su enorme tamaño, el cual les proporcionaba protección a su temperatura corporal interna. Es importante saber que términos como animales de sangre fría, como los reptiles, y animales de sangre caliente, como los mamíferos, se encuentran en desuso en la ciencia actual. ¿Rompiendo el récord de los dinosaurios? Un comentario recurrente para menospreciar a los enigmáticos dinosaurios es que se dice que se extinguieron porque eran criaturas que no podían evolucionar. Este mito, aunque muy extendido, es totalmente falso. Hay que tener en cuenta que los dinosaurios y su imperio sobre la Tierra duró alrededor de 150 millones de años, lo cual no es exactamente 1 o 2 días, a diferencia de la humanidad que ha estado desde unos 200,000 años hasta nuestros días. ¿Crees que podremos llegar a romper el récord de los dinosaurios? Nos faltan muchos miles de años para poder llegar allí.
¿Quién dice la verdad? ¿El museo o las películas? Anteriormente, distintos museos del mundo acostumbraban a ensamblar los esqueletos de los fósiles de dinosaurios con una pose erguida y con la cola tocando el suelo, dado a entender que los dinosaurios acostumbraban a arrastrar su cola por el suelo. Este mito es curioso, porque fue corregido en la pantalla gigante, ya que muchos recordarán escenas en el cine de dinosaurios corriendo o persiguiendo a alguien. En esta clase de escenas, los dinosaurios siempre corren y se mueven con la cola erguida sin tocar el suelo y el resto de su cuerpo en una posición horizontal. Esto los ayuda a mantenerse en equilibrio y no caerse, así como lo hacen las gallinas. Por esta sencilla razón, no hay evidencia alguna de huellas de colas de dinosaurios por el suelo. Los reptiles llegaron antes de los dinosaurios. Si bien es cierto que los dinosaurios tuvieron un próspero y muy alargado imperio, no fueron los primeros en conquistar la Tierra. Los primeros reptiles vivieron durante el período carbonífero. Estos evolucionaron de los anfibios y reinaron mucho tiempo antes que los dinosaurios. También hay que destacar que aunque muchos reptiles eran dinosaurios, no todos los dinosaurios eran reptiles. Mientras los reptiles se mueven con las patas extendidas hacia los lados, como sucede con los cocodrilos, los dinosaurios, por su parte, caminan con las patas justo debajo de su cuerpo, como es el caso del Tiranosaurio Rex o los Velociraptors, o hasta un avestruz si quieres tener un ejemplo más real para ti. Los dinosaurios que escupían fuego. Uno de los dinosaurios más curiosos es el Parasaurolophus, un dinosaurio bípedo que llama la atención por la extraña forma de la cresta en su cabeza. Se creía que este dinosaurio vegetariano fue objeto de uno de los mitos más bizarros del mundo. Se creía que el Parasaurolophus era capaz de escupir fuego a través de diferentes componentes químicos que se encontraban en su cresta. Este mito, aunque es poco conocido, fue propuesto por un bioquímico y no por un paleontólogo, lo que quizás haya ayudado a su extrañeza. Al día de hoy, no se sabe exactamente qué propósito cumplía la cresta de este animal, pero según algunas hipótesis, fue utilizado para atraer a sus potenciales parejas, tal como lo hacen muchas aves. ¿El Tiranosaurio Rex era un buitre? Bueno, a veces. Hace algún tiempo se había especulado que el Tiranosaurio Rex, uno de los dinosaurios más enormes y considerados peligrosos de la prehistoria, se trataba de un animal carroñero, es decir, que se alimentaba de los cadáveres que viera en el camino cuando iba de paso cerca de los lagos y bosques de la prehistoria. Muchos estudios han refutado esta teoría con información bastante clara de que el tiranosaurio era un depredador, aunque eso no quiere decir que se hubiera aguantado las ganas de un bocadillo si veía algún cadáver mientras pasaba. ¿Dinosaurios acuáticos? Antes se creía que ningún dinosaurio estaba hecho para vivir en el agua, pero si bien no todos los dinosaurios vivían cerca del océano, algunos sí que les gustaba bastante visitar el agua. Un dinosaurio peculiar, como el espinosaurio, era excelente nadador gracias a diferentes adaptaciones en su cuerpo. Este podría llegar a ser del tamaño de un edificio de 8 pisos. Y aunque su habilidad en el mar era indiscutible, eran animales que pasaban la mitad de su día a día en la tierra. El espinosaurio es un caso muy curioso, porque es quizás el único dinosaurio acuático conocido hasta la fecha. Sin importar qué tan ancestrales puedan ser estas enormes criaturas, es indiscutible cómo nos avivan la llama de nuestra imaginación con sus curiosas e imponentes formas. No por nada existen muchos mitos alrededor de ellos, a veces por errores de la ciencia y otras por un poco de maquillaje de Hollywood. Gracias por ver este video, gracias por darle un me gusta y compartirlo. Y cuéntanos en los comentarios abajo, ¿cuál ha sido el mito desmentido que más te sorprendió? Nos vemos en la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.